En este preciso momento, existen más insectos vivos en la Tierra que estrellas en toda la Vía Láctea. Se estima que hay alrededor de 10 quintillones de insectos en el planeta ahora mismo, mientras escuchas esto. Y sin embargo, son los animales que menos nos importan. Los espantamos, los fumigamos, los aplastamos sin pensarlo dos veces. Pero imagina que de un día para otro, todos desaparecen. No solo los mosquitos que te molestan en verano, no solo las cucarachas que odias, todos. Abejas, hormigas, escarabajos, mariposas, termitas, el 100% de los insectos del planeta, borrados de la existencia en un instante. La mayoría de la gente celebraría ese día como el mejor de su vida. Sería, en realidad, el principio del fin. Hoy vamos a ver, paso a paso, cuánto tiempo tardaría el planeta en colapsar sin ellos y por qué los científicos consideran esto uno de los escenarios más aterradores que existen. Las primeras 24 horas serían, para la mayoría de las personas, un alivio. Sin insectos, no hay picaduras, no hay zumbidos molestos, no hay plagas en la cocina. Muchas en ciudades, especialmente en zonas tropicales, se sentirían extrañamente tranquilas. Pero mientras los humanos celebran, en el resto del mundo natural ya empieza el colapso. Los insectos son, con diferencia, el grupo de animales más numeroso y diverso del planeta. Se han descrito alrededor de 1 millón de especies de insectos, aunque los científicos estiman que podrían existir varios millones más sin descubrir todavía. Solo para poner esto en perspectiva, de cada 4 especies de animales conocidas en el planeta, 3 son insectos. Ese primer día, las aves insectívoras, que representan una enorme parte de todas las especies de aves del mundo, se quedarían sin su principal fuente de alimento. Muchas especies de aves dependen casi por completo de insectos para alimentar a sus crías, incluso si de adultas comen semillas o frutas. En cuestión de días, empezaríamos a ver algo que ningún humano ha presenciado jamás. Cielos completamente silenciosos, sin el canto de miles de especies de aves que simplemente no tendrían nada que comer. Aquí es donde el problema deja de ser curioso y se vuelve existencial. Alrededor del 75% de los cultivos alimenticios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización animal, y la inmensa mayoría de esa polinización la realizan los insectos, abejas, mariposas, escarabajos y moscas, entre otros. Sin insectos, cultivos como manzanas, almendras, café, cacao y cientos de frutas y verduras dejarían de producir de forma natural casi de inmediato. Algunos cultivos, como el trigo, el arroz y el maíz, se polinizan principalmente por el viento, así que no se verían afectados directamente. Pero la enorme mayoría de las frutas, verduras y frutos secos que conforman una dieta balanceada sí dependerían de un proceso que ya no existiría. Las abejas, en particular, merecen mención especial. Se estima que las abejas polinizan aproximadamente 1/3 de todos los alimentos que consumen los humanos a nivel mundial. Cultivos como las almendras dependen casi exclusivamente de ellas. En regiones productoras como California, se transportan camiones enteros de colmenas cada año, siguiendo la temporada de floración, solo para mantener esa industria funcionando. Sin abejas ni otros polinizadores, la producción de estos alimentos colapsaría en cuestión de meses. Los humanos podríamos intentar polinizar manualmente algunos cultivos, algo que, de hecho, ya se hace en ciertas regiones de China, donde la contaminación con pesticidas diezmó a las poblaciones locales de abejas, pero hacerlo a escala mundial, para reemplazar billones de polinizaciones diarias, sería sencillamente imposible con la tecnología y mano de obra disponibles. Mientras la agricultura empieza a fallar, en los ecosistemas silvestres el daño sería todavía más profundo y rápido. Los insectos son la base de una enorme cantidad de cadenas alimenticias en prácticamente todos los ecosistemas terrestres y de agua dulce del planeta. No solo alimentan a las aves, también son la dieta principal de anfibios, reptiles,
peces de agua dulce, murciélagos y una enorme cantidad de mamíferos pequeños. Sin insectos, estas especies empezarían a morir de hambre en cuestión de semanas. Y como en cualquier cadena alimenticia, ese colapso se propagaría hacia arriba. Los depredadores que se alimentan de esos animales, zorros, aves rapaces, peces más grandes, también empezarían a sufrir escasez de alimento, aunque el efecto tardaría un poco más en llegar hasta ellos. Pero el daño no se limita a quién se come a quién. Los insectos también cumplen un rol fundamental como recicladores del ecosistema. Escarabajos, hormigas y otros insectos descomponedores son responsables de procesar materia orgánica muerta, desde hojas caídas hasta cadáveres de animales, y devolver esos nutrientes al suelo. Sin ellos, la materia orgánica se acumularía sin descomponerse de forma eficiente. Los suelos, con el tiempo, se volverían menos fértiles, lo que afectaría aún más a las plantas que lograran sobrevivir sin polinización. Es un efecto dominó. Menos insectos significa menos descomposición, significa suelos más pobres, significa menos plantas saludables, significa menos alimento para los pocos herbívoros que quedan, y así sucesivamente hasta que ecosistemas enteros empiezan a desmoronarse desde la base. Con toda esta información sobre la mesa, la pregunta inevitable es, ¿qué tan rápido sentiríamos nosotros, como especie, las consecuencias? Los científicos que han estudiado escenarios similares, principalmente al analizar el declive real que ya están sufriendo muchas poblaciones de insectos por el cambio climático y el uso de pesticidas, coinciden en que el impacto en los humanos no sería instantáneo, pero sí devastador a mediano plazo. En el primer año, probablemente veríamos escasez y encarecimiento severo de frutas, verduras, café, cacao y frutos secos en los supermercados. Algunas industrias enteras, como la del chocolate o las almendras, podrían colapsar casi por completo. En los siguientes 5 a 10 años, la degradación de los suelos y el colapso de ecosistemas silvestres empezarían a afectar también a los cultivos que sí dependen del viento, como el trigo y el maíz, porque los suelos agotados producen cosechas cada vez más pobres, sin un manejo intensivo y costoso de fertilizantes artificiales. A más largo plazo, el colapso de las cadenas alimenticias silvestres provocaría extinciones masivas de aves, anfibios y pequeños mamíferos, lo que alteraría el equilibrio de prácticamente todos los ecosistemas terrestres del planeta. Algunos ecólogos han llegado a describir este escenario como potencialmente más devastador para la vida en la Tierra que muchos otros desastres naturales que solemos temer más, precisamente porque los insectos son la base invisible sobre la que se sostiene casi todo lo demás. Es curioso e incluso un poco incómodo pensar que los animales que más ignoramos, los que aplastamos sin pensarlo o fumigamos sin dudar, son en realidad uno de los pilares más importantes para que la vida, tal como la conocemos, siga funcionando. No hace falta que desaparezcan por completo para que sintamos el problema. De hecho, ya está ocurriendo a menor escala. Estudios en distintas regiones del mundo han documentado descensos alarmantes en las poblaciones de insectos durante las últimas décadas, principalmente por la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el cambio climático. La próxima vez que veas una abeja rondando una flor o una hormiga cargando una hoja 10 veces su tamaño, quizás valga la pena recordar que ese pequeño insecto, que ignoras todos los días, está, en silencio, sosteniendo buena parte del mundo que sí te importa. Y si te quedaste pensando en esto, cuéntame en los comentarios, ¿qué otro qué pasaría si te gustaría que exploremos en el próximo video?